Mi hermana arruinó mi boda al revelar que estaba embarazada de mi prometido, pero nada fue lo que parecía. Mi nombre es Isabela, y hace meses tenía una boda planeada con Samuel. Estaba lista para casarme con alguien a quien amaba profundamente, pero mi hermana menor, Andrea, se encargó de arruinar todo. Lo que comenzó como un día lleno de ilusión terminó convirtiéndose en una pesadilla que cambió mi vida para siempre. Para entender esta historia, es importante que sepan cómo era mi relación con Andrea. Nunca fuimos cercanas. No es que fuéramos enemigas, pero Andrea parecía haber hecho de nuestra relación una constante competición. Desde que éramos niñas, todo era una lucha: quién sacaba mejores calificaciones, quién ganaba más trofeos, quién recibía más atención de nuestros padres. Siempre pensé que con el tiempo superaría esa rivalidad infantil, pero nunca lo hizo. Andrea continuó aferrándose a esa mentalidad competitiva, y con los años, su comportamiento solo empeoró. Conocí a Ben hace unos 4 años gracias a una amiga que organizó una cita a ciegas. Estaba nerviosa porque nunca había participado en algo así, pero desde el principio conectamos. Nuestra relación creció rápidamente, y con el tiempo, me di cuenta de que él era la persona con quien quería pasar el resto de mi vida. Cuando me propuso matrimonio, no dudé en decir que sí. Cuando empezamos a planear la boda, sentí un conflicto interno sobre invitar a Andrea. Parte de mí quería excluirla para evitar cualquier drama, pero mis padres insistieron en que era el momento perfecto para dejar atrás nuestras diferencias. Según ellos, ya no éramos niñas y podíamos comportarnos como adultas. Cediendo a la presión, decidí invitarla, convencida de que podía controlar cualquier situación incómoda que surgiera. El día de la boda llegó, y aunque estaba emocionada, también estaba nerviosa. No me gusta ser el centro de atención, pero estaba decidida a disfrutar del día más importante de mi vida. Todo parecía perfecto al principio. Caminé por el pasillo, mirando a Ben al final, quien me esperaba con una sonrisa que tranquilizó mis nervios. Sentí mariposas en el estómago y me dije a mí misma que este sería el mejor día de mi vida. Sin embargo, todo cambió en un instante. Justo cuando el oficiante comenzó a hablar, Andrea se levantó de su asiento. Al principio pensé que se trataba de una emergencia o algo menor, pero sus palabras dejaron a todos en silencio. Detengan la boda. Estoy embarazada, y Ben es el padre. Por un momento, creí que había oído mal. Pero cuando todos comenzaron a murmurar y las miradas se dirigieron hacia mí, supe que no era un malentendido. Me giré hacia Ben, esperando que negara todo, que dijera que Andrea estaba mintiendo. Pero él no dijo nada. Estaba completamente atónito, balbuceando disculpas incoherentes mientras su rostro se volvía pálido. La conmoción me dejó paralizada. El oficiante, visiblemente desconcertado, retrocedió y se marchó. Mi mente se nubló, pero una cosa era clara: no podía seguir adelante con la boda. Mi furia creció rápidamente. Me acerqué a Ben y, sin pensarlo, lo abofeteé frente a todos los presentes. Mi hermana, mientras tanto, lloraba y gritaba como una niña pequeña. Sus sollozos eran ensordecedores, pero no lograban despertar en mí ninguna compasión. Mis padres, angustiados, se acercaron rápidamente. Mi madre parecía furiosa, y por un momento pensé que estaba de mi lado. Sin embargo, pronto me di cuenta de que su enojo no era hacia Andrea, sino hacia la situación en general. Estaba avergonzada, pero no por la traición de mi hermana, sino por el escándalo público. Sin saber qué más hacer, me marqué. Apenas recuerdo cómo llegué a mi apartamento. Todo parecía un borrón, como si mi cuerpo estuviera en piloto automático. Me senté en mi cama, entumecida. No lloré ni grité. Simplemente miré la pared, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono no dejaba de sonar. Ben estaba intentando contactarme, pero no quería saber nada de él. Mi boda estaba arruinada, mi relación había terminado, y sentía que toda mi vida había sido destruida en un solo instante. Los días siguientes fueron un infierno. Mis padres, aunque inicialmente estaban molestos con Andrea, cambiaron rápidamente de postura. Apenas una semana después de la boda cancelada, mi madre me visitó en mi apartamento. Pensé, ingenuamente, que venía a apoyarme, pero en su lugar me dijo que debía hacerme a un lado. Según ella, Ben debía asumir su responsabilidad con el bebé, y yo tenía que aceptarlo como algo inevitable. Me habló como si fuera mi deber sacrificar mi felicidad por el bien mayor. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi familia había elegido el lado de Andrea. No importaba que ella hubiera traicionado mi confianza y destruido mi relación. Para ellos, todo giraba en torno al bebé. Era como si mi dolor y mi sufrimiento fueran irrelevantes. A medida que los días pasaban,
las cosas se ponían peor. Mis padres comenzaron a persuadir a Ben para que se casara con Andrea. Querían que el bebé creciera en una familia estable, como si eso borrara todo el daño que habían causado. Por su parte, Ben seguía intentando contactarme, diciendo que él también era una víctima y que todo había sido un error. Pero yo no quería escuchar sus excusas. Nada podía justificar lo que había hecho. En esos días oscuros, apenas podía levantarme de la cama. Perdí mi trabajo, ya que no tenía energía para cumplir con mis responsabilidades. Mi única fuente de ingresos eran algunos trabajos remotos que encontraba en línea, apenas suficientes para sobrevivir. Mi mejor amiga era la única persona con la que mantenía contacto. Ella se aseguraba de revisar cómo estaba, aunque yo apenas tenía fuerzas para responder. Mi familia, en cambio, no volvió a buscarme. Estaban demasiado ocupados con los preparativos para la boda de Andrea y Ben. Todo en mi vida se sentía vacío. La soledad y la ira me consumían, especialmente al pensar en lo feliz que debía estar Andrea, viviendo la vida que había destruido para mí. Había noches en las que mi rabia me llevaba a pensar en hacer cosas impensables, pero sabía que esas ideas solo empeorarían las cosas. Escribí esta historia como una forma de desahogarme y evitar caer en pensamientos más oscuros. En ese momento, solo tenía una pregunta en mente: ¿debería quedarme y enfrentar todo esto, o simplemente desaparecer? Mudarme bien lejos y empezar de nuevo parecía la única opción razonable. No había nada que me atara a este lugar, salvo mi mejor amiga. Mi familia ya no era parte de mi vida, y Ben ni siquiera podía soportar pensar en él. Solo quería huir de todo. Pero lo que no sabía era que la verdad detrás de esta pesadilla estaba a punto de salir a la luz, y nada sería lo que parecía. Pasaron semanas tras la debacle de mi boda, y mi vida seguía sumida en el caos. Me aislé por completo, ignorando las llamadas y mensajes de mi familia y evitando cualquier contacto con Ben. Apenas podía levantarme de la cama, y la única persona con la que hablaba era mi mejor amiga. Sentía que mi vida se había reducido a un vacío doloroso del que no podía escapar. Un mes después de la boda cancelada, mi madre volvió a contactarme. Decidí, estúpidamente, contestar, esperando que tal vez hubiera cambiado de opinión y finalmente estuviera de mi lado. Pero fue una terrible decisión. En lugar de ofrecer apoyo, mi madre me dijo, con tono casi despreocupado, que debía aceptar la situación. Según ella, Ben y Andrea iban a ser una familia y yo necesitaba superarlo. Lo dijo como si mi sufrimiento no fuera más que un obstáculo en su plan para mantener la fachada de una familia perfecta. Para mi sorpresa, no se detuvo ahí. Mi madre agregó que estaban persuadiendo a Ben para que se casara con Andrea, insistiendo en que era lo mejor para el bebé. Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón. Era como si yo ya no existiera para ellos. Mi hermana me había traicionado, mi prometido me había abandonado, y ahora mi madre me estaba diciendo que debía aceptar todo como algo normal. A pesar de mi aislamiento, mi mejor amiga seguía cerca, preocupándose por mí y tratando de hacerme salir de la oscuridad en la que estaba atrapada. Fue ella quien me dio una noticia impactante que cambiaría todo. Una tarde, mientras hablábamos, me dijo que la boda entre Ben y Andrea había sido cancelada. Al principio, no sabía si sentir alivio o confusión, pero mi amiga me explicó que había algo más: Andrea nunca estuvo embarazada. Según mi amiga, Ben descubrió la verdad cuando encontró a Andrea en un bar, borracha y descontrolada. Al parecer, ella había salido de la ciudad para evitar enfrentarse a las consecuencias de su mentira, pero su plan se derrumbó cuando Ben la encontró. En su estado de embriaguez, Andrea confesó que todo había sido una farsa. Inventó el embarazo como una estrategia para sabotear mi boda y quedarse con Ben. Esa revelación me dejó sin palabras. La rabia que había sentido durante semanas ahora se mezclaba con una incredulidad abrumadora. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel? ¿Cómo mi propia hermana podía inventar algo tan despreciable solo para destruir mi felicidad? Lo peor era que mis padres, especialmente mi madre, habían apoyado su mentira sin cuestionarla. Mi mejor amiga me advirtió que Ben había estado intentando contactarme nuevamente, ahora para explicarme todo lo sucedido. Había cambiado mi número y eliminado cualquier forma de contacto que Ben pudiera tener, pero aparentemente había conseguido nuevos datos. Me dijo que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para hablar conmigo y aclarar las cosas. Pasé días dándole vueltas a la idea de reunirme con él. Parte de mí quería rechazarlo por completo, pero otra parte necesitaba respuestas. Sentía que necesitaba ese cierre para poder seguir adelante. Finalmente, después de mucha reflexión, decidí aceptar. Sin embargo, puse condiciones estrictas.
Nos encontraríamos en un lugar público y mi mejor amiga y su novio estarían cerca para apoyarme en caso de que algo saliera mal. El día de la reunión llegó, y no puedo negar que estaba nerviosa. Nos encontramos en una cafetería lejos de mi ciudad, y cuando Ben llegó, se veía deshecho. Parecía haber pasado por el mismo infierno que yo. Al sentarse frente a mí, noté que estaba visiblemente incómodo, pero antes de que pudiera decir algo, comenzó a hablar. Ben admitió que había conocido a Andrea antes de conocerme. Habían tenido un breve romance antes de que él y yo empezáramos a salir, pero cuando se dio cuenta de que ella era mi hermana, se distanció por completo. Me explicó que Andrea nunca dejó de acosarlo, y que cuando me propuso matrimonio, ella lo amenazó con revelar su pasado si no hacía lo que ella pedía. Fue entonces cuando me contó algo que me dejó helada. Andrea lo había chantajeado para que se acostara con ella antes de la boda, alegando que si no lo hacía, arruinaría nuestra relación. Según Ben, ella lo convenció de que estaba embarazada después de esa única ocasión, y él, aterrorizado, no supo cómo enfrentarme ni cómo manejar la situación. Admitió que se sintió atrapado y que había actuado de manera cobarde, pero juró que nunca me había engañado mientras estábamos juntos. La revelación me dejó atónita. Apenas podía procesar lo que estaba diciendo. La idea de que mi hermana no solo había inventado el embarazo, sino que también había manipulado a Ben para que la obedeciera, era más de lo que podía soportar. Sentí como si todo mi dolor y mi rabia estuvieran a punto de explotar. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Ben continuó explicándome que, después de que confrontó a Andrea en el bar, ella le confesó que nuestra madre había estado involucrada en todo el plan. Según Andrea, nuestra madre nunca quiso que me casara con Ben. Creía que él no era lo suficientemente bueno para mí, tanto por su trabajo como por su origen racial. Así que idearon el plan para destruir nuestra relación. Andrea fingiría estar embarazada, y después, cuando todo se calmara, simularía un aborto espontáneo para evitar la boda. Pero el plan se desmoronó cuando Ben descubrió la verdad. Escuchar esto fue como recibir un golpe directo al corazón. Mi propia madre, la persona que se suponía debía apoyarme y protegerme, había conspirado con mi hermana para destruir mi vida. La rabia que sentí en ese momento era indescriptible. Todo mi sufrimiento, toda mi soledad y toda mi pérdida eran el resultado de su crueldad y manipulación. Ben terminó diciendo que quería ayudarme a enfrentar a mi madre y a mi hermana, y que haría todo lo posible para reparar el daño que había causado, aunque sabía que tal vez nunca podría ganarse mi perdón. Yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería gritarle, pero otra parte entendía que él también había sido víctima de las manipulaciones de mi familia. Salí de esa reunión sintiéndome más perdida que nunca. Ahora no solo estaba lidiando con la traición de mi hermana y mi prometido, sino también con el hecho de que mi madre había estado detrás de todo. No sabía qué camino tomar, pero una cosa era segura, no podía seguir permitiendo que ellos controlaran mi vida. Después de descubrir toda la verdad sobre el engaño de mi hermana y el papel de mi madre en ese plan, sentí que la herida se hacía aún más profunda. Era difícil aceptar que las personas en quienes confiaba y amaba habían sido capaces de tal traición. Pero también me di cuenta de algo importante. Tenía que tomar el control de mi vida y dejar atrás todo el dolor que ellos habían causado. Decidí que la mejor forma de enfrentar esta situación era dejar de lado el pasado y construir un nuevo futuro para mí. Aunque la idea de la venganza cruzó por mi mente, sabía que alimentar ese deseo solo me anclaría a todo el dolor que quería superar. No podía seguir permitiendo que ellos tuvieran poder sobre mí. Ben continuó intentando reparar el daño, ofreciéndome apoyo emocional y ayudándome a planear cómo lidiar con mi familia. Aunque me dolía admitirlo, podía ver que él también había sido manipulado. Eso no excusaba sus decisiones, pero me ayudó a entender que no todo era blanco o negro. Aún así, no estaba preparada para considerar ninguna reconciliación. Lo que más necesitaba era tiempo para sanar. Mis padres, por otro lado, comenzaron a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Mi padre, después de enterarse del papel de mi madre en el plan de sabotaje, decidió pedir el divorcio. Fue un momento de alivio para mí, ya que finalmente alguien en mi familia estaba dispuesto a reconocer lo que había sucedido. Mi padre, aunque no fue perfecto, me ofreció un apoyo silencioso durante este proceso, dejándome espacio para decidir cómo quería seguir adelante. Por otro lado, mi madre y mi hermana intentaron contactarme, suplicando perdón y buscando justificar sus acciones. Andrea insistía en que solo había hecho lo que hizo porque siempre se sintió opacada por mí y pensó que esto era una forma de nivelar el campo de juego. Sus palabras solo me llenaron de más rabia, porque demostraban lo superficial y egoísta que había sido su motivación. Mi madre, en cambio, trató de minimizar su papel, diciendo que solo quería lo mejor para mí y que pensaba que Ben no era adecuado como esposo.
Sus excusas eran vacías, y las rechacé con firmeza. Con el tiempo, fui logrando pequeñas victorias. Encontré un mejor trabajo remoto que me permitió mudarme a otra ciudad, lejos de todo lo que me recordaba a ellos. Mi mejor amiga siguió siendo mi pilar durante este proceso, ayudándome a mantenerme enfocada en mi crecimiento personal. Aunque había días difíciles, comencé a sentir que estaba avanzando, que estaba recuperando mi vida. El giro final llegó cuando decidí confrontar a mi madre y a mi hermana una última vez. Quería que supieran que, aunque sus acciones me habían causado un dolor inmenso, no tenían poder sobre mi futuro. Les envié un mensaje claro: no habría reconciliación, no habría perdón, y no tendrían un lugar en mi nueva vida. Dejé claro que si intentaban interferir en mi vida nuevamente, no dudaría en tomar medidas legales contra ellas, especialmente por el chantaje y la manipulación que habían intentado con Ben. Desde entonces, he encontrado una paz inesperada. Aunque todavía estoy en proceso de sanar completamente, cada día me siento más fuerte. Mi relación con Ben no se reanudó, pero dejamos las cosas en términos cordiales. Ambos entendimos que lo mejor era seguir adelante por caminos separados. Esta experiencia me enseñó que a veces las personas que deberían apoyarte pueden ser las primeras en traicionarte. Sin embargo, también aprendí que no importa cuán grande sea la traición, siempre es posible reconstruir tu vida. Ahora estoy enfocada en mí misma, en mi futuro, y en rodearme de personas que realmente me valoren. Esta será mi última actualización. A quienes estén lidiando con situaciones similares, les digo: no permitan que el dolor defina su historia. Siempre hay un camino hacia adelante, incluso en los momentos más oscuros. No olvides suscribirte y comentar si tienes una historia similar o algo que te gustaría compartir. Nos vemos en el próximo video.